de ambos. Bienvenidos a La Palabra a través de LTV, el canal de la Tribuna, en este lunes, ya es 28 de octubre del año 2024. Sean todos bienvenidos. Como siempre, tenemos un personaje aquí en La Palabra y de momento pues le damos la bienvenida a la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vaya qué responsabilidad. Abogada Cosette López, gracias por acompañarnos en La Palabra. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí, por supuesto, con usted y con el pueblo hondureño. Dice que hoy andaba un poco en ajetreo porque venía del Infop. Pues andaba con tenis, le decía yo, porque estábamos destinados precisamente a verificar unas cosas relacionadas con una ampliación que tenemos que hacer en Infop. Bueno, de hecho, ahí sirven las bodegas, ¿verdad? En el Infop, cuando ya vienen las urnas del interior del país, cuando ya se va a hacer el cotejamiento y verificación de resultados. Sí, es un gran centro logístico que se monta y permanece así por mucho tiempo. Por falta de disposición de otro espacio físico similar, pues se sigue utilizando, incluso en época no electoral, y ahora mismo ya se publicó un decreto en que podemos hacer uso de él, precisamente puesto a disposición del CNE para la época electoral. ¿Y hoy usted fue como presidenta o a título personal para saber cómo están las instalaciones? Pues debo decirle que en la tarde al final se me presentaron unos inconvenientes y aunque me había puesto los tenis para ir, no pude ir. Ah, no pudo. Volveré, sí, pero sí ya se encontraba ya pues el personal con el que se iba a realizar el trabajo, que está una ingeniera civil, que estamos empezando a trabajar por una decisión del Pleno relacionada con esta ampliación para dar cobertura. El año pasado también hubo incendio en la zona, en las áreas que ocupa el Consejo Nacional Electoral, y pues necesitamos restablecer algunas cuestiones eléctricas, tener el espacio físico necesario para ciertas actividades y proyectos, y en ese sentido pues se está comenzando a trabajar para lograrlo. Hemos estado en esas bodegas, son grandes, o sea, el espacio, al menos físico, cumple los requisitos, ¿verdad? Para que sea el centro de operaciones del CNE. Estamos hablando de amplitud del espacio, sí, pero obviamente que hay muchas cuestiones de orden de la infraestructura, ¿no? Que además de que deben cumplir con espacios que logísticamente estén dotados de las características que permiten el flujo de trabajo, adicionalmente tienen que cumplir condiciones de seguridad y demás propias de las actividades electorales que, como sabemos, están categorizadas como de seguridad nacional. Bueno, a nosotros siempre todo el mundo sabe quién es usted, es la titular actualmente de un organismo electoral que tiene una responsabilidad grande. Usted es abogada de profesión, ¿verdad? Sí, soy abogada de profesión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eso ha sido, y me he dedicado bastante a la parte del derecho público. ¿Derecho público? Sí, pues a esta rama yo primero quería estudiar derecho bancario, eso era lo que quería estudiar inicialmente, pero me gustó mucho derecho constitucional, ese fue mi primer posgrado en derecho constitucional y parlamentario, y pues como usted recordará estuve mucho tiempo en la administración municipal. Sí, también. Y pues estuve ahí, me gusta mucho la vida municipal también, me gusta bastante, es primera vez que estoy en un órgano de este tipo y nunca he estado en el Poder Ejecutivo tampoco, pero sí me he preocupado de prepararme de alguna manera. Y pues sí buscó llegar al Congreso, ¿verdad? Sí, en el 2013 ¿Como fui candidata. Sí, fui candidata. Llegué a ser candidata, sí. Llegué a ser candidata, pero no logré llegar al Congreso Nacional. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Muchas cosas. No hubo algún movimiento ahí para meter a alguien, sacar a otro, como siempre se ha denunciado en el Congreso. Pues hubo cosas que en su momento nos generaron muchas sospechas, ¿verdad? Muchas situaciones, presentamos muchas impugnaciones y luego desistimos. Seguimos en la vida municipal, muy contenta de que las cosas se hayan dado así. Las actas que usted tenía cuando participó en el 2013, ¿qué decían? Las actas que usted tenía. Que hubo más de 10,000 votos que no me fueron sumados. ¿Y si le hubiesen sumado esos votos? Hubiera sido diputada. ¿Y usted siente entonces que le quitaron una diputación? Pues en su momento entendí que no se iba a recibir el respaldo para poder dar lugar a las impugnaciones, pero al final todo ocurre por bien, Dios nos libra de cosas y nos pone donde debemos estar y yo siento que la vida ha ido bien. O sea, usted cuando dijo, estos 10,000 votos me dan un curul, pero sintió que había alguien poderoso ahí, me imagino, o poderosos para no... Pues puede ser. No refleja el resultado real. De hecho, quien estaba de suplente mío se molestó bastante porque hubo un momento en que yo desistí ya de buscar las impugnaciones y demás. Pero precisamente era por eso, porque sentía que había un respaldo adicional que otras personas estaban teniendo que yo no tenía. Y bueno, la verdad que yo no me lamento. Todo es una experiencia, todo abona.
Y yo me siento satisfecha aún en estas circunstancias de que las cosas hayan acontecido así y muy feliz de haber tenido el espacio de participar en otros lugares. Sí, y actualmente usted estaba en el Parlacén. Estuve ahí 2 años y medio. 2 años, bueno, casi los 3 años, los 3 años. Era secretaria de Junta Directiva por Honduras, electa por 6 estados. Y pues dejé el cargo de la Junta Directiva y el cargo del Parlacén para poder... Cuando aquí se especulaba de que no podía participar porque era diputada al Parlacén, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Pues el procedimiento que se ha seguido normalmente, que seguían antes, es que cuando había una persona que estaba de diputado, era en una misma sesión, hacían la postulación, la persona presentaba su renuncia, el pleno votaba y después lo juramentaban. En este caso, como a nosotros nos eligieron, nos nombraron, ¿verdad?, 6 meses antes, transcurría un tiempo entre eso y la juramentación. Entonces la renuncia se da en ese ínterin y pues ya para el momento de la juramentación ya habíamos dejado el curul. Y eso aquí quedó bien claro, ¿verdad?, en el país. Sí, claro para que sí. cuestión de que decían que no era legal su nombramiento, como que no podía aspirar a ser consejera actualmente. O sea, eso quedó claro. Pues sí, yo en realidad nunca me inquieté en ese sentido. Había personas y fuerzas que querían, a lo mejor estaban interesados en que yo no materializara eso. Como dueña tengo como un derecho, ¿no? Y le puedo citar muchos ejemplos. Me voy a guardar los nombres, digamos, de personas que estando en el Congreso Nacional pasaron directamente al CNE o en una regiduría, etcétera, porque habla de cargos de elección popular, ¿verdad? Sí. Y el procedimiento es ese, se renuncia y la inhabilidad desaparece. O sea, personas que han estado en el Congreso y después pasan a ser regidor. No, han pasado a ser magistrados del anterior que Tribunal ya se han Superior. presentado casos similares. Sí, claro, había varios antecedentes. Siempre. Lo que hay que hacer es seguir el procedimiento, ¿entendería? Así es, hay que seguir el procedimiento y la inhabilidad desaparece cuando la persona renuncia, ¿no? ¿Y a usted quién la propone o usted se autopostuló? Yo me autopostulé, sí señor. Y sintió que podía tener el respaldo porque... Pues fíjese que era parte del examen, era parte, ¿no?, de postularse sin que alguien le diga a uno, es toda una aventura. Sí, es una aventura. Es toda una aventura y era parte del asunto, saber si lograría recibir o no el respaldo. Pues se dio. ¿Qué sintió usted cuando dijeron, no, pues José López es fuerte candidata para ocupar un puesto como consejera en el CNE actual? Pues verá, me sentí satisfecha porque obviamente al haberme postulado yo misma por ver una publicación, quiere decir que yo me sentía en la capacidad de llevar adelante el cargo. Pero no siempre todos los que tienen la capacidad tienen la fortuna de contar con los votos, ¿no? En ese sentido, pues yo agradezco la confianza que fue depositada en mí, pero obviamente en el momento fue como, ok, entonces sí puedo tener algún nivel de respaldo y eso pues me llenó de satisfacción. Fuimos elegidos con una amplia mayoría y pues yo creo que fue un paso contundente para decir en Honduras va a haber elecciones, que también es algo que por otro lado me debe satisfacer mucho como hondureña. Sí, bueno, es que mire, estando con usted podemos hablar tantas cosas, porque se viene un año complejo, algunos dicen no, las elecciones se van a llevar a cabo, otros dicen no, o sea, tantas cosas que se especulan. De acuerdo. ¿Qué garantiza usted o qué es lo que visualiza para el próximo año? Bueno, yo creo que va a ser un camino un poco árido, un camino árido que se forja día a día. Personalmente, yo lo que puedo dar como garantía es mi esfuerzo constante. Pero recordemos que es un órgano colegiado. En ese sentido, pues el compromiso debe ser de 3. Debe ser de 3 y también tiene que haber un compromiso de la población de permanecer vigilante. Para mí es el personaje principal, es el ciudadano. Y en ese sentido tienen que acompañarnos, tienen que estar ahí vigilantes, demandando responsablemente que cumplamos con nuestras funciones. Yo estoy profundamente comprometida con mi país, comprometida con la democracia en que quiero seguir viviendo, comprometida con nuestras libertades, las públicas y las privadas, y con muchas aristas que el ciudadano necesita para desarrollarse, para vivir, para crecer. Cuando usted dice un camino o un panorama árido, ¿en qué sentido? Bueno, el contexto nacional es bastante convulso y esto se ve reflejado en las instituciones. Gerenciar de alguna manera un proceso y un pleno no es un asunto tan fácil, pero también se rodea de personas muy capaces dentro del CNE. Hay mucha capacidad técnica y política desarrollada. Yo lo que espero es que esos talentos estén dispuestos al servicio del pueblo hondureño. Sí que sí es un camino árido, el contexto se sabe que políticamente no es tan fácil. Mi entrada al CNE ha sido un poco convulsa,
pese a ser una persona que duerme con la conciencia tranquila, han buscado la manera de irrumpir mi tranquilidad. De hecho, cuando ustedes asumen, el ambiente que se sentía ahí, le digo por los reporteros que sí, uno siempre está pendiente de ellos, decían que se miraba bastante tenso el ambiente. ¿Realmente existió eso? Pues al principio estuvo todo muy tranquilo hasta que se hizo la elección de las rotaciones de presidencia y demás, en que no todos asumimos con la misma madurez los vaivenes de la democracia. Y pues al interior del CNE también una democracia en que se eligen los cargos, ¿no? Y en ese sentido, pues un compañero, cuando no resultó favorecido con una de las 2 primeras presidencias, se sintió ¿qué? Intranquilo, no lo sé, y empezó a hacer una serie de acusaciones injuriosas en una campaña de descrédito personal, etcétera, que es lamentable. La verdad, yo no quiero detenerme más en eso, pero efectivamente así es, no siempre tenemos la madurez de asumir los disensos. Él públicamente dijo que en las negociaciones al inicio de este año, cuando los eligieron, que a él le correspondía la presidencia en el año electoral para las elecciones generales. Lo dijo públicamente, eso todo el mundo lo supo. Sí, lo vimos decirlo. No hubo tal negociaciones. O sea, ¿usted qué se dio cuenta de eso? A la vista está que no había negociación. A la vista está que no había. No sé de qué haya sido partícipe él. Yo nunca participé de un escenario así y no soy una persona que tenga dueño. Dignamente soy parte de un partido y el respeto que yo doy, recibo, y no soy un perrito a quien le dicen qué hacer, no me tienen amaestrado para hacer cosas. En ese sentido, nunca participamos de ninguna negociación, nunca se nos informó que hubiera una negociación y pues a la vista está con todos los hechos. Hay tantos hechos que han confirmado que esa negociación existía. Me llama a la atención esa frase, o sea, usted no es un perrito amaestrado del Partido Nacional. Claro que no, en el Partido Nacional hay mucha disciplina. Tenemos muchas características de disciplina que a veces yo siento que vamos demasiado lejos, porque si nos dicen que nos callamos también, aunque no sea el contexto en que deberíamos callarnos. Pero yo particularmente, yo detento mis libertades. Desde pequeña en mi casa se me enseñó que yo tenía opinión y no pido permiso para eso, ni en mi casa, ni en mi partido, ni en mi país. Y pues en el Partido Nacional tenemos esta gama de pensamientos y tenemos el derecho de manifestarlos, ¿verdad? Y no estamos obligados a hacer todos una copia del otro, ni a callar al que no piensa igual. Abogada, cuando se da la elección para decidir quién es o quién será el que ocupará la titularidad del CNE, ¿quién se propone a quién o cómo lo hicieron? Bueno, en ese momento yo propuse el consejero Ochoa propuso primero una moción. Marlon Ochoa. Sí, propuso una moción en la cual él se postulaba. Él se postulaba para presidente. ¿Para qué año? ¿Para el 7 Creo o que para las generales. No lo recuerdo ahora tan claro. Y la consejera Hall para ahora mismo, para las primarias. Entre los argumentos que él esgrimió, comentaba que yo no tenía la experiencia en el órgano electoral y que por eso yo no podía asumir una presidencia. ¿Ahí solo los 3? Sí, con la secretaria, por supuesto. ¿Se puso caliente la sesión o no? No, normal, la verdad que muy normal. Un argumento tranquilo, calmado. Un argumento tranquilo, es normal. Sí estuvo, pues yo voté en contra, obviamente. ¿Cómo voy a votar en contra de alguien, a favor de una cuestión que está diciendo que yo no tengo la capacidad solo porque no he estado en cargo? ¿El voto de Ana Paola Hall? El voto de ella fue en contra también, ¿sí? Y entonces yo propuse la siguiente moción. Y en la siguiente moción me autopostulaba para la primera presidencia y postulaba a la consejera Hall para la ¿Así como está actualmente? Así como está, sí, señor. ¿Usted nunca buscó la presidencia del CNE en el año donde se lleva a cabo la elección general? No. ¿No le interesaba o...? Pues podía ser. Mire, yo le voy a comentar algo. En realidad yo propuse la presidencia por un asunto de dignidad partidaria. Imagínese usted que mi partido no tuviera otra vez la presidencia solo una vez. Hubiera sido 2 presidencias en 10 años. Para ser el partido más grande del país, no es digno. En realidad yo quisiera estar enfocada y un poco más desocupada, porque la presidencia exige mucho. Quisiera estar enfocada en lo logístico, quisiera estar metida en lo de sistemas, en los temas torales del montaje, ¿no? Cuidar todos los detalles. Cuidar todos los detalles, pero las generales, la gerencia
la gerencia, llevar este tema ocupa muchísimo tiempo, la administración del proceso y la presidencia, y en consecuencia por una dignidad partidaria busqué una presidencia y me pareció una propuesta que podría ser aceptable, que nosotros, mi partido había presidido las generales anteriores, así que me parecía un poco más potable esta propuesta y resultó que sí. Sí, porque quizá hubiesen estado patinando si el Partido Nacional hubiese asumido comandar la elección general. Quizá sí, no. A veces tenemos que aprender a ceder, a ponderar hechos, porque hay un tema de gobernabilidad que debemos sustentar desde el interior del CNE. Y por eso hablo de la madurez necesaria. Nosotros no podemos seguir siendo entes propagadores de un disenso violento. El disenso es parte de la democracia, pero la violencia no tiene por qué ser parte. Y nos pone en un escenario convulso. Si el CNE está convulso, eso se exporta hacia afuera. Y por lo menos de mi cuenta, esperen siempre a tratar de apaciguar esos ánimos, aunque no sea sometiéndome, por supuesto, eso no lo van a ver suceder. Pero sí tratar de administrar, de gestionar las situaciones para que la crisis no sea la protagonista de estos hechos. Permítanos, abogada Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hacer una breve pausa. Ya regresamos con más aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos conversando, estamos en un diálogo con la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López. Mucha gente dice en Honduras no habrá elecciones transparentes y hablan en primera instancia de las primarias, que ahí siempre se da el chance para, como son internas o primarias, son internas de los partidos, para inflar votos. ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, pues nosotros lo que le puedo decir es que actualmente nos encontramos haciendo un gran esfuerzo para que las cosas sucedan de la manera más transparente posible. Estamos haciendo todos los procesos relacionados con la contratación de las empresas, respetando obviamente los criterios y los principios de contratación pública estatal, tratando de que todo se lleve a cabo de la manera en que debe realizarse, haciendo las cosas en tiempo y forma, con un cronograma publicado, con un presupuesto aprobado, respetando los parámetros de esas contrataciones y avanzando. Ese es un trabajo logístico inmenso, con componentes legales, con componentes políticos, pero que tiene un propósito específico. Y el propósito es que los hondureños podamos elegir en las urnas a las autoridades que queremos. En particular para las primarias, pues vamos a elegir candidatos, ¿no? Vamos a elegir candidatos y obviamente que estamos también apuntando a la disminución de riesgos de los vicios electorales, llámese fraude, doble votación, inflar votos, como usted quiera llamarlo. Y por eso precisamente es que yo hago un llamado público a la veeduría permanente, a la observación, a los partidos políticos a mejorar su rol, a los ciudadanos a estar pendientes, no solo votar. La práctica democrática incluye estar verificando lo que está sucediendo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en la pasada contienda, en un centro de votación que la carga electoral era de 220 votantes, por ejemplo, un diputado salía con 400 marcas? Pero ya sabemos que en estos casos hay recursos de ley de los que hay que echar mano, y si hay más votos de los que podría haber, tenemos que volver a abrir la urna y hacer un escrutinio especial como mandata la ley, ¿no? El escrutinio de votos lo hace la Junta Receptora. El escrutinio de las actas, o sea, la suma, la verificación de ellas lo hace el CNE. En ese sentido, tenemos que ir viendo que en cada espacio las cosas coincidan. Por ejemplo, ahora que vamos a primarias, sí va a haber la mesa 1000. Está la mesa 1000 liberal, la mesa 1000 de PLR, la mesa 1000 del Partido Nacional. Pero sabemos que para generales, esa es una sola mesa que tiene 500 votantes, por decir algo así. Ya sabemos que entre las tres para primarias no pueden sobrepasar de 500. Sí. Porque supone que está dividido, está atomizado. Después hay un candidato con 800 votos, o sea... No puede. Pero en ese sentido también opera mucho la denuncia. Tenemos que ser consistentes y denunciar realmente, no desistir de eso e instar todas las partes. Para nosotros es muy importante que las irregularidades tengan una autorregulación, que vayamos dando una autorregulación
Somos varias autoridades de mesa para generales, ahora es menos, pero cada validación que se va haciendo a lo largo del proceso desde que se deposita de la urna es importante que coincida. Abogada, la semana pasada, bueno, como esto es por partes, se hizo la recepción de documentos para saber qué empresa va a manejar la transmisión de resultados. Declinó la hondureña, quedó una venezolana, una colombiana, solo hay dos. O sea, cualquiera de las dos será la que va a manejar el proceso. Bueno, en fecha 14 de octubre fue lanzado el proceso, los pliegos de condiciones fueron lanzados y se dio el espacio para las diferentes etapas de la contratación, ¿verdad? Ahora, después de la publicidad, el viernes 25 fueron recibidos en un acto público las ofertas. Efectivamente se presentaron 3 empresas, sin embargo, solo 2 de ellas entregaron ofertas. Y son las que ahora se encuentran en proceso de evaluación por parte de la comisión que a ese efecto ha sido nombrada. Si cumplen esas empresas, una de las 2 tendrá que ser o sería la que podría resultar adjudicada si es que todas las etapas se cumplen. Generalmente cuando hay un proceso de contratación son varias alternativas. O tiene éxito y se contrata, o se declara desierta, o se declara fracasada, etcétera. Hay múltiples aristas derivadas de la evaluación y ahora estamos a la espera del informe que la comisión tiene que dar al Pleno. Cuando se habla de una empresa venezolana, tomando en cuenta lo que recientemente pasó, ahí solo los venezolanos son los que pueden validar o no lo que ocurrió, ¿eso no le resta credibilidad al proceso? Pues podría impactar negativamente en el proceso. El prestigio que tiene una empresa que participa obviamente se reporta hacia el proceso. Sin embargo, pues nosotros como autoridades debemos respetar, tenemos un objetivo, un deber de neutralidad y tenemos que ir a los criterios objetivos que elaboramos pensando en que podría participar cualquier empresa, ¿no? También tenemos que respetar el derecho de ellos a participar, de todos. Y lo que yo he hablado en este contexto, Raúl, es que el pueblo hondureño esté pendiente de lo que sucede y se dé cuenta de lo que sucede. Así que, bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que en nuestras manos cabe para que todo se lleve a cabo conforme a ley, pero conforme a ley también es nuestro deber actuar. Vamos a esperar a ver qué se dice en el momento de la evaluación, cuál es la recomendación y pues tomar las decisiones con valentía que sean en apego a la ley. Al final, el Pleno. La Comisión de Evaluación recomienda y con base en eso nosotros estamos obligados a realizar la adjudicación. ¿Quién anuncia la empresa, la presidenta del CNE o el Pleno en sí? Es el Pleno quien tiene que tomar la decisión. Se convoca conferencia y se anuncia. Se convoca a sesión. Se convoca a sesión, de la sesión emana un acuerdo. En ese acuerdo se sustancia qué empresa fue la recomendada por la Comisión de Evaluación, que es una especie de autoridad colegiada que se da a este efecto, y se dice por qué. Porque hay una evaluación legal, una evaluación técnica y una evaluación económica de la oferta. Y por supuesto es muy importante que cualquiera que sea la oferta, nosotros estemos muy pendientes que le implementemos todos los sistemas de auditoría posibles, no solo por decir que está auditada, sino para verificarlo permanentemente. Siempre no sé cómo se filtran cantidades y todo eso, pero la empresa venezolana, tengo entendido que es la que hizo una mejor oferta económicamente hablando. Pero eso no implica que la que ofrezca un menor valor es la que puede tener la credibilidad o que tenga el mejor equipo, la capacidad para llevar a cabo un proceso, porque tengo entendido que le tocaría primarias y generales. No. Solo las primarias. Por ahora solo estamos haciendo el proceso de primarias, esto en primer lugar. Pero adicionalmente, no es que se filtraron las cantidades, es que se hizo un acto de apertura público y se realizó la lectura de los montos. Efectivamente, como 100 una de las empresas, 133 millones más o menos, 135 casi, sí, entre una empresa y otra. Y se tiene que hacer las verificaciones ahora de si cumplen la parte técnica que aportan. Hay muchos componentes que estaban en los pliegos de condiciones y eso es lo que tenemos que verificar, que efectivamente vayan a poder cumplir con el producto que necesitamos para las elecciones. De resto, obviamente yo sí pedí en una etapa, ¿verdad? Cuando yo llegué al CNE me di cuenta que en el CNE piden una constancia de Ministerio Público a todas las empresas cuando hacen procesos en Honduras. Entonces en esta etapa, cuando llegamos a la parte de los pliegos y demás, estábamos en enmienda, yo sí dije que también debíamos pedir un documento análogo a las empresas extranjeras. No es posible que a las hondureñas les pidamos y que a las extranjeras no. Tuvimos un intercambio sobre este tema y llegamos a la conclusión de una constancia de una denuncia, pues no constituye Estado. Las sentencias son las que terminan siendo Estado, ¿no? Todo lo demás es proceso. Y acordamos que se iba a hacer
una declaración jurada de que no estuvieran involucrados en actos ilícitos y demás. Ese también es un parámetro adicional que la comisión tiene que evaluar. Yo lo introduje, era muy importante para mí porque la probidad de la empresa... Que no esté es un involucrada en asunto... nada de fraudes o cosas por el estilo. Es importante que se presente esa constancia, para mí muy importante, yo lo introduje y pues esperamos que sea parte de lo que han presentado, ¿verdad? Sin perjuicio de eso, pues igual las empresas tienen su libertad de postularse, así como una persona tiene derecho y estado de inocencia, las empresas también cuando no tienen unas condenas, pero por supuesto que debemos permanecer vigilantes a todos los procesos y vamos a ver cómo se desenvuelve. ¿Y cuándo se hará el anuncio después de esta sesión del Pleno? Ahora estamos en la etapa de subsanaciones por parte de ellos, que concluye el miércoles, y después viene la parte ya previa a la adjudicación, que la estaremos haciendo a más tardar el 8 de noviembre, conforme al cronograma, y que es la fecha límite que nos ha fijado por ley el Congreso Nacional a través de la ley electoral, en que establece que por lo menos o máximo 4 meses antes. Estamos hablando de este viernes que viene al siguiente, tiene que hacerse el anuncio. 8 de noviembre, sí, señor. ¿Será noticia por la empresa que se decidan? Será o la que noticia recomiende esta comisión técnica. Es correcto, esta comisión de evaluación. Porque ahí no, ustedes ahí solo se van a dejar llevar porque me imagino que son personas completamente técnicas y que saben si realmente hay capacidad o no para lo que ustedes quieren. Hay componentes legales, hay componentes de auditoría por preintervención y hay componentes técnicos. Y están haciendo las evaluaciones de lo que sea más pertinente. Ellos hacen la recomendación y con base en eso el Pleno toma las decisiones, porque es la autoridad máxima. La batuta la lleva usted en las elecciones primarias. ¿Cuándo pasan las Fuerzas Armadas a su mando? Pasan en febrero, un mes antes de las elecciones. Las Fuerzas Armadas de Honduras se pondrán a disposición del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué espera usted de este proceso primario? Al menos del primario, que ese ya lo tenemos cerca. El tiempo, uno puede decir, faltan 2 meses para que se vaya este año, pero cuando acuerdo estamos ya pasamos de comer nacatamal y estamos en enero y ya después a votar. ¿A votar antes de Semana Santa? Sí. Bueno, yo espero que los hondureños concurramos a las urnas, que seamos disciplinados. Hemos visto que hay bastante intención de voto, según yo he entendido, y espero que así se sostenga. Los hondureños tenemos pocas experiencias democráticas. Generalmente ligamos la democracia únicamente a la posibilidad de depositar un voto, cuando esa es la expresión mínima de hacerlo, ¿verdad? Pero en ese sentido yo lo que espero es que haya mucha concurrencia de personas a las urnas, que haya respeto a la democracia multipartidaria que hasta ahora tenemos, porque así se ha venido dando, que sigamos en un ambiente de libertades públicas y que por supuesto todos nos orientemos dentro del marco de la ley. Yo espero que desde el Consejo Nacional Electoral podamos organizar un evento democrático de altura que dignifique a la República hondureña y que nos permita decir, bueno, estamos cumpliendo el trabajo que vinimos a hacer con la madurez y con la democracia que importa. Es que al final nosotros importamos una democracia desde adentro. Eso se visualiza hacia afuera. Si está ¿verdad? tenso adentro, afuera la gente le resta credibilidad o quizás le da miedo, dice, ¿a qué nos vamos a enfrentar en estas elecciones? Claro. El ambiente hasta el momento, usted me decía que al inicio sí había, bueno, todo comenzó tranquilo, después ya cuando se tenía que elegir quién ocuparía la presidencia, sí se puso un tanto crispado al final, pero hoy, ¿cómo está ese ambiente? Hoy. Pues en general yo siento que hay mucho talento dentro del CNE. A veces cada quien elige al servicio de qué pone ese talento. Debo decir que en horas de mucha concentración y de bastante trabajo hemos logrado producir bastante bien. A veces ese ánimo cambia. Es normal en ambientes de convivencia, pero ahí vamos avanzando y trabajando porque lo importante son los objetivos que vamos cumpliendo. O sea, actualmente ahí todo está tranquilo. Pues no le puedo decir que es un recinto de paz, pero en ese sentido también cada quien... ¿No es un recinto de paz actualmente? No consideraría yo que lo sea. Es compleja la dinámica interna, porque a veces incluso tenemos escenarios en los cuales lamentablemente no se privilegia el conocimiento por encima de lo político, sino que priman estas pasiones, ¿verdad? Y yo creo que el proceso electoral es altamente técnico y en ese sentido para poderle dar un proceso de calidad al pueblo. Pero todavía pesa un poquito más el sentimiento político de lo que debe hacer alguien con profesionalismo. En algunas personas eso sucede. En algunas personas eso que no sucede. sería correcto. Pues la verdad que es un tema de madurez, ¿verdad? Es un tema de madurez, cada quien trae su propia carta de presentación. Yo en lo particular gusto de dar profesionalismo en mi desempeño. Tenemos una brújula perfecta, que es perfecta como brújula, no digo que sea perfecta como lo que es, porque la ley es imperfecta también, pero es una guía, es una muy buena guía
que nos indica por dónde ir, qué hacer, cómo caminar. Y pues para los que vamos con tranquilidad caminando por esa vía, no tenemos mayores problemas. Hay personas que tienen otros objetivos, desestabilizar, etcétera, que no forman parte de la agenda. ¿A lo interno del Consejo Nacional Electoral? Sí, claro que sí, claro que sí. Es un ambiente. De desestabilizar. Desestabilizar el ánimo de otros o los grupos o las... hay diferentes cosas, pero las vamos gestionando y lo importante es que vamos avanzando. Vea que vamos cumpliendo el cronograma en tiempo, vamos bastante bien. Ya ahorita estamos revisando los pliegos de la biometría también para hacer el lanzamiento y estamos próximos a iniciar la inscripción de movimientos. El 8 de noviembre es la fecha máxima en que los movimientos pueden presentarse a sus autoridades centrales para poder inscribirse, así que estamos expectantes porque son otros protagonistas, ¿verdad? Sí, es bastante trabajo el que se avecina. Y más Enorme. un año electoral. ¿Sigue siendo un ente político el CNE? Absolutamente, absolutamente. Creo que de hecho posiblemente más político que antes, porque incluso la conformación interna que tiene está tan altamente politizada que el pleno se repite en varios estadios, vamos a decir. Tenemos direcciones y tienen 3 codirectores, que implica varios plenitos, ¿no? Cuando en realidad se supone que deberían ser espacios donde prime lo técnico y dejar el tema de consolidaciones y negociaciones políticas a nivel de pleno. ¿Usted siente que hoy prima más lo político que lo técnico en la actualidad? Sí, y creo que hay muchas cosas que mejorar. ¿Cuáles para irnos a la pausa? Bueno, tenemos que hacer una revisión de esa lógica de servicios que tenemos y ese organigrama en que politiza demasiado los espacios de decisiones técnicas, porque esas decisiones técnicas deben tener una calidad que se reporte al pueblo hondureño. Y si todo lo hacemos por tendencias políticas o ideologías, entonces posiblemente el conocimiento no sea lo que estemos privilegiando. Permítanos, abogada, hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. ¿Está en juego o no la democracia? Se lo preguntaba extracámara, pero me gustaría que lo digamos aquí públicamente. Pues yo creo que sí. Fíjense que cada día más confirmo que tenemos un trabajo arduo que hacer, porque la democracia sigue siendo lo que es. Democracia no simplemente es ir a las urnas, democracia es la manera en que vivimos, la manera en que a diario ejercemos nuestras libertades, la posibilidad de elegir a qué escuela van nuestros hijos, la posibilidad de elegir el trabajo que queremos o dónde queremos vivir. Eso es la democracia también. Y sí creo que hay muchas amenazas para el sistema democrático en Honduras. Vemos continuamente sorpresas. ¿Cómo qué amenazas? Bueno, yo observo un ambiente altamente polarizado, muchas cuestiones sucediendo al margen de la ley que no nos hubiéramos esperado, que diríamos, no, eso no va a suceder porque es que la ley dice todo lo contrario y es indiscutible que la ley dice otra cosa. Y sin embargo suceden. Muchas cosas nos han venido a sorprender de forma no grata en el reciente pasado y ahora mismo en la actualidad. ¿A usted qué le ha sorprendido, por ejemplo, hablando de este tema últimamente? Cosas ligadas a ilícitos, aspectos complejos de libertades inmerecidas que tienen algunas personas frente a las pruebas o la politización de los ambientes judiciales, por decirlo así. El uso de la justicia. El uso de la justicia para ambientes políticos me parece bastante complejo. ¿Le preocupa eso? Claro que sí. Como dicen por ahí, la colonización de los espacios de disenso, los patronatos, espacios donde normalmente hay pluralismo, etcétera, el abandono de esta libertad de que pensamos distinto pero nos seguimos respetando. Todas estas cosas son preocupantes de manera general en el país y creo que es parte de lo que tenemos que defender. Pero el siguiente año, ustedes que están
con una responsabilidad enorme. Al final, primero es paso por paso, las primarias, pero vamos a llegar a las generales. Esa es la lucha, por supuesto. Y vea que no simplemente es tener elecciones. Nosotros estamos trabajando para que haya elecciones, pero además las elecciones tienen que ser de calidad. En eso el protagonista, vuelvo a decir, es el pueblo hondureño, es el ciudadano. Y tenemos que estar conscientes que de nada sirve que montemos este enorme trabajo y esta gran operación logística si el hondureño se queda en casa o no participa, si el hondureño es indiferente o el hondureño no vigila. Así que estamos obviamente montando, si las elecciones son una fiesta electoral, el invitado de honor es cada hondureño que está sentado en su hogar y esperamos que sea partícipe activo, no solo alguien que está viendo de lejos, sino que es parte, es protagonista con su voto y que haga su rastreo de su voto y que haga su rastreo de su acta y que vea que efectivamente las autoridades que son apoyadas por la mayoría son las que lleguen a los lugares. De hecho, la democracia, fíjese que eso es que haya participación activa por parte de la población, en este caso, pues los electores. A las primarias, ¿cuántas personas van a estar aptas para votar? Bueno, tenemos ahora estamos viendo el tema del censo, se nos trasladó una base de datos del Registro Nacional de las Personas que por un problema del sistema informático tenía unas inconsistencias bastante numerosas y se está solucionando en este punto para que nosotros podamos trasladar los partidos políticos y estos a su vez hacer uso de ello, sabiendo que ese es el listado preliminar de electores. Ahora mismo se está terminando con las inspecciones que van a dar lugar a que establezcamos un número final de electores y con eso le podremos dar. Ahora mismo fluctúa porque está incorporando. Porque tienen inconsistencias, gente que quizá ya murió y aparece en el padrón electoral. Ya para la general, ahí sí creo que se tiene un panorama claro. Bueno, incluso ahora para primarias pronto vamos a tener depurado, pero luego va a haber otra actualización. Recordemos que el censo se actualiza permanentemente. Simplemente, previo a unos comicios, se fija un número de electores que serán los que van a participar, porque nos pasan una base de datos a la cual el Consejo Nacional Electoral le agrega centro de votación, urna, etcétera, y esto ya lo convierte en un censo, que es un padrón. Me imagino que son más las personas o son menos las personas que se tachan por una u otra razón que las que ingresan al padrón electoral actas para votar. Pues ahora mismo se proyectaba que va a haber más o menos 700,000 nuevos votantes. Tenemos que ver cuántos de ellos ya han obtenido su DNI y sí se está depurando. También hay personas, por ejemplo, que cesan su servicio en las Fuerzas Armadas de Honduras y entonces se habilitan, o lo mismo la Policía Nacional. Y se empiezan a hacer estas habilitaciones que también son otro apartado, ¿verdad? Así que sí, este número está fluctuando, pero pronto vamos a saberlo. Ha estado exhibido el listado preliminar de electores en la página del CNE, pero acabamos de recibir una nueva comunicación del registro y pronto vamos a tener finalizado esta parte. ¿Qué trabajo, qué papel puede jugar el CNE para que la gente se preocupe y quiera ser parte de la fiesta electoral, tomando en cuenta que recientes encuestas han dicho que de cada 100, 53 hondureños dicen que no tienen partido o más? Si se puede van a votar y si no, pues como que les diera igual. Pues fíjese que hay dos cosas distintas que decir aquí. Primero es la adherencia partidaria, que es una cosa, y si quieren votar o no es otra. Porque yo he encontrado algunos estudios estadísticos últimamente que dicen que un enorme porcentaje de hondureños dice que va a votar, que tiene la intención, sin que esto implique que tienen un partido político al cual ellos que quieren votar. Entonces, este es un voto que fluctúa y demográficamente incluso se nota donde más fluctúa. Por ejemplo, en el norte del país se mueven de un partido a otro bastante y esto pues implica incluso que hay una mayor selección de parte del hondureño, ¿verdad? Y también implica que los partidos políticos tienen que preocuparse por sus propuestas, por cumplir sus promesas, por lo que dan. Los candidatos tienen que formular buenos programas para sus candidaturas. Así que, bueno, esto también revive un poquito el ánimo de la participación, ¿verdad? Porque significa personas que no están tan adheridas a algo, también implica que hacen un análisis cada vez que van a votar. Así que, bueno, una persona que analiza necesita un buen producto para poder seguir participando. Que haya propuesta más que todo. Porque yo creo que ahora la gente eso es lo que quiere escuchar y no aquellas cancioncitas o solo por rostros. No, y se quiere propuesta, pero también se quiere coherencia. Yo no puedo decir que soy esto y no serlo, ¿no? Todos somos imperfectos como humanos, pero hay deberes que se deben cumplir con la patria, con el ciudadano. Y pues esa coherencia en un partido político, no podemos destruir la democracia a través de la democracia. Es decir, tenemos que procurar que esas libertades que tiene la gente, vuelvo a decir, sigan siendo las libertades y que se avance en ese sentido. ¿Cuál es su principal reto? Tomando en cuenta que usted estaba en el Parlacén,
muchos califican el Parlacén como un elefante blanco. Usted tranquila, estaba ahí, cómoda. Ahora está en el Consejo Nacional Electoral y sabe al proceso que se va a enfrentar. ¿Cuál es su principal reto ahí? Pues yo creo que llevo el trabajo día a día. Los retos son muchos. ¿Cada día siente que le va saliendo un nuevo reto? Pues creo que son muchos retos, es bastante interesante el trabajo, pero para mí me llena de orgullo poder participar de esto en que vamos a poner al servicio del pueblo hondureño un evento tan grande, ¿verdad? Estamos imprimiendo nuestro propio esfuerzo porque salga bien. Es enorme, es de gran responsabilidad, también implica valentía, pero este país lo que necesita es gente valiente, Raúl. Este país necesita gente valiente que esté dispuesta a luchar por él, pero a luchar de verdad. No solo a decir que vamos a luchar de verdad. Y ese es el reto es permanecer con calma, con control, con madurez, es no perder el norte, que es el trabajo que estamos haciendo. Y si hay madurez, por ejemplo, cuando se va a anunciar un resultado, y si es transparente, ahí tienen que aceptarlo como pleno ustedes, los 3 consejeros. Es que es parte de la democracia. Vea, en democracia cabemos todo. Todos caemos en democracia. Pero cuando no hay democracia, hay otros que quieren reinar sobre los demás. Entonces, precisamente por eso hablo tanto de la democracia, porque en democracia usted puede pensar distinto y no hay problema. Pero siempre y cuando haya respeto, no hay problema. Pero hay otros ambientes en que está prohibido pensar distinto. Y eso es lo que no podemos permitir que le pase. ¿Y pasa eso actualmente ahí en el CNE? Si usted piensa diferente, entonces ya se pone tenso el ambiente. Pues pareciera que a veces eso sucede, que no aceptamos las cosas con la altura que debe aceptarse. Pero mire, eso es parte, en todos los trabajos hay disensos, no en todos los lugares hay violencia. No vamos a coincidir prácticamente en todo. No se puede, pero el hecho es respetarse. De eso se trata, ¿verdad? Que podamos vivir todos. El país no tiene un dueño, el país es de todos. Y en ese sentido, pues yo hablo nuevamente de la democracia multipartidaria y que existamos todos, está bien. Fíjese que yo tengo una curiosidad. Cuando uno va a votar, le dan la papeleta y todo eso, eso significa al final un voto. ¿Qué tan cara es la democracia hoy? Porque hace como 15 años, 16 años, cada voto costaba 20 lempiras. Óigame, hace como 15 años. Hoy, ¿qué tanto ha subido la democracia? ¿Me lo pregunta en sentido figurado o me lo pregunta en sentido en dinero? Sí, no en dinero. O sea, bueno, la democracia al final es cara. Recordemos que es cara en varios sentidos. Como usted decía, puede ser... Hay gente que está dispuesta a honrar su vida por la democracia. Sí. Pero aquí usted sabe que eso casi no se da. Pero más interesante es que respetemos la vida por la democracia. Exactamente. Pero también si nos vamos monetariamente hablando, ¿qué tan cara es la democracia? Bueno, ahora, pues si me está hablando de los techos para campaña, se fijó en 43.15 lempiras por voto, que no implica ninguna erogación para el Consejo Nacional Electoral ni para el pueblo hondureño. Simplemente un techo máximo con el cual van a hacer sus fiscalizaciones de parte de la Unidad de Fiscalización y Política Limpia. O sea, cada voto 43.15 lempiras. Ahora, si usted me pregunta por el precio de la democracia, le voy a decir que la falta de democracia es mucho más cara. Es lo mismo cuando se habla de educación. Si usted cree que la educación es cara, pruebe qué tan cara es la falta de educación. Lo mismo ocurre con la democracia. Un país, si no está bien educado, ni siquiera puede elegir a sus gobernantes. Ni siquiera podemos... Porque va a elegir, ir a votar, pero no está eligiendo. Va a votar. Es difícil. La educación es una fuente de riquezas incalculadas, que no son riquezas palpables en dinero, pero que eventualmente sí se traducen en ello cuando logramos el desarrollo a través de los pueblos educados. ¿Y usted siente que va a resultar lo que ustedes están planeando? O sea, es un órgano colegiado, terminar el año en paz, tranquilo, y que todo el mundo acepte el resultado. Pues mire, hay muchas aristas derivadas de eso. La paz es un asunto que también se construye, así como la democracia se planifica, la paz se construye día a día. Yo aspiro a que sí sea, no puedo responder por todos los sectores del pueblo hondureño. Yo vengo de un grupo de gente que si pierde lo acepta y si gana pues lo toma y lo administra. Si lo gana lo festeja. Por supuesto, así es. En consecuencia, con esa vocación de democracia que traemos intrínseca a nosotros, pues él le puede responder por mi lado del escenario. No puedo saber por otros, pero con seguridad la apuesta debe ser a que lo hagamos en paz. Que se acepte el resultado, sea cual sea. Pues es que se debe aceptar y por eso la lucha es que el pueblo elija, que lo que se
puso en una urna sea lo que se refleje finalmente, que no haya computadoras alterándonos los datos ni personas tampoco. ¿Y cómo van a garantizar ustedes que ninguna computadora va a alterar, o sea, ni un dato? Bueno, se hace lo humanamente posible, precisamente por eso se establecen validaciones y varios procesos. Por eso queremos observadores que no simplemente vengan a ver cómo depositamos el voto, sino que estén desde antes. Por eso queremos veedores que participen en cada etapa del proceso. Por eso queremos ciudadanos que sean, que estén vigilantes, que sean muy vigilantes. Y yo personalmente quiero una auditoría que no solo venga a contarme qué pasó después. Quiero que me cuente qué está ¿Auditoría de sucediendo. dónde? Se debe contratar una auditoría en el CNE. Lamentablemente las auditorías en Honduras no suelen servir como insumo para las nuevas prácticas. Y en ese sentido yo, de hecho, ahora mismo quiero que una auditoría esté desde el principio en los procesos, en la implementación, en la ejecución y en la parte posterior. ¿Qué tanto puede incidir quien gane en Estados Unidos? Porque van a elecciones, ellos eligen ya sea presidenta o presidente, quien va a sustituir a Joe Biden el próximo martes. Y cada quien tiene su punto de vista. Si gana Kamala Harris, dicen ella va a tratar de que las elecciones aquí sean transparentes. Si gana Donald Trump, él puede hasta negociar. Bueno, ¿Qué conoce usted o cuál es su aspiración estrictamente en ese tema? La geopolítica siempre tiene un rol y hay olas que van y vienen, ya lo sabemos. Si me pregunta por mi aspiración es que los hondureños decidamos nuestro propio destino. Sin importar lo que pase en Estados Unidos. Que los hondureños decidamos, que los hondureños seamos protagonistas, que los hondureños nos salvemos nosotros mismos como hondureños. No, dejemos de esperar de otros. Y va a tener acompañamiento. Solo Honduras salva Honduras. Y va a tener acompañamiento de varios países estos procesos. Pues esperamos que estén con nosotros, por supuesto. Somos parte de una comunidad. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Lo hacen en consenso a los países que van a invitar, por ejemplo, cuando vienen ya los observadores internacionales. Pues vea, ya enviamos invitaciones para el ciclo electoral, tanto a la Organización de Estados Americanos como a la Unión Europea. Se lo hemos enviado al señor canciller. Esperamos que diligentemente haya sido enviado también para sus destinatarios finales, porque la Cancillería únicamente es un intermediario en este caso. O sea, quien debe enviar la nota de invitación es la Cancillería. Nosotros enviamos a ellos y ellos la trasladan, porque son el ente de relaciones exteriores, ¿no? Pero obviamente son un intermediario, el destinatario final es la Unión Europea y la OEA, ya se los enviamos y por supuesto que también estamos abiertos. Rara vez hay mucha concurrencia de observación a elecciones primarias, pero esperamos que en esta ocasión lo haya. Y ojalá que sea una de las elecciones más vistas, transparentes, para que se quite aquello de que aquí hay fraude o tantas cosas que se hablan, pero uno busca que sea transparente. Le voy a hacer un minuto para que se dirija al pueblo hondureño sobre algo que quizá yo no le haya preguntado y que usted quiera decirle al pueblo hondureño. Así que le ofrezco el potente canal LTV para que usted se dirija al pueblo hondureño. Pues me dirijo al pueblo hondureño diciéndole, ustedes son los principales protagonistas, el ciudadano se merece todo el esfuerzo desde el Consejo Nacional Electoral y por cualquier autoridad. De igual manera, los partidos políticos tienen que generar las mejores propuestas, los candidatos tienen que preocuparse de verdad por lo que van a llevar, van a ofrecer, por cumplir y hacer sus ejercicios de coherencia. Y finalmente, aférrense a sus libertades, aférrense a lo que tienen, luchen por la democracia, participen de ella y hagámosla que siga viviendo. Siempre cerramos con 5 frases o preguntas y usted me la resume en una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Ok, vamos a ver. Parlamento Centroamericano. Una gran experiencia. Consejo Nacional Electoral. Un reto enorme. Elecciones primarias. Estamos luchando por la transparencia. Elecciones generales. Honduras debe triunfar. José López. Abogada comprometida, madre e hija. Muchas gracias, abogada. Un placer que haya estado con nosotros aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima. Buenas noches.